Ahora sus Biblias, hermanos, por favor, en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Espero poder el día de hoy, procuro que sea una clase, estudio. Así que si usted tiene alguna pregunta, con toda confianza levante su mano, o algún comentario, siempre y cuando sea del estudio. Con toda confianza, no levante su mano usted para decirme que ganaron los Cholos de Tijuana a la América 2-0. Eso ahorita no, por favor. Si es del estudio, con toda confianza. Efesios capítulo 5, por favor, y el versículo 15, por favor, vamos a leer hasta el versículo 17. Nos ponemos de pie para leerlos todos juntos. Estos tres versículos, 15, 16 y 17, dice así la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Ha escuchado usted la frase que a toda acción genera una reacción? Amén. El día de hoy quiero hablar acerca de la toma de decisiones, tomar decisiones. Tomar decisiones va a afectar directamente nuestra vida y la vida de otros, y no tomar decisiones también lo va a hacer. Vamos a ver qué el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, te pedimos que tu bendición y tu gracia sean sobre nosotros en esta tarde. Señor, no permitas que yo diga palabras que tú no quieres que sean dichas, Señor, sino que sea tu Espíritu quien hable a cada corazón. Ayúdanos, mi Dios, bendice este estudio, guíanos con tu Espíritu en tu palabra, Señor, y permítenos comprender el mensaje. Señor, permíteme tener fluidez en mis palabras, Señor, y que pueda ser esto algo dinámico, ameno, Señor, y que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Gracias te damos, te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5 y el versículo 15, empieza diciendo: mirad. Dice: mirad pues con diligencia, es decir, que pongamos especial cuidado cómo andéis. ¿Ok? Esta palabra que dice cómo andéis, bueno, se refiere a nuestro caminar diario. Cómo andéis, dice, no como necios, sino como sabios. Es decir, como cristianos podemos caminar o podemos andar como necios. ¿Okay? La Biblia dice que tengamos especial cuidado en cómo andemos, no como necios, sino como, ¿qué dice? ¿Cómo? Sabios. Dice la palabra de Dios entonces que tengamos especial cuidado cómo andemos, no como necios, sino como sabios. Y el versículo 16 es interesante también, dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nos dice cuál es la razón por la cual nosotros debemos andar como sabios y no como necios. ¿Sí? Que debemos aprovechar el tiempo sabiamente, porque los días son malos. ¿Quién puede negar hoy en día que los días son malos? Si en los tiempos antiguos los días eran malos, hoy en día creo que mucho más. Tan malos se han convertido los días que se han aceptado ideologías de género, por ejemplo. Tan malos se han convertido los días que los cristianos ya no tienen convicciones firmes, sus convicciones ya no están basadas en la Biblia, sino en lo que dicen los influencers cristianos y en los que salen ahí en YouTube y en las redes sociales. Sí, y muchos cristianos basan sus convicciones y sus decisiones en ese tipo de contenido.
Y se ha alejado la cristiandad. Hoy en día nos hemos alejado de lo que la palabra de Dios dice. Amén. Los veo muy serios, hermanos. No los estoy regañando, por más que trato de hablarles bonito. Ustedes me ven bien feo. No sé si es normal esto, pastor. Yo no tengo tanta experiencia, pero usted tiene 20 años predicando aquí, pastor. No sé si sea normal esto. Les digo, hermanos, dice la palabra del Señor entonces que los días son malos. Dice el versículo 17, dice, por tanto no seáis insensatos, sino que, hermanos, entendidos en cuál sea la buena voluntad de Dios. Déjeme preguntarle algo en esta tarde. ¿Sabe usted cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo, acerca de cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Primeramente, la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. Dice que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Amén. Es la voluntad de Dios. Dice entonces para que no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Con nuestras decisiones, hermanos, todos los días debemos buscar la voluntad de Dios. Debemos buscar cómo aprovechar bien el tiempo y debemos buscar cómo andar diligentes como sabios y no como necios. Quiero hablarles de algunos ejemplos en el Antiguo Testamento o en la Biblia de personas que no tomaron buenas decisiones y cuáles fueron las consecuencias de ellos. Mire lo que dice, por favor, en Génesis capítulo 9 y el versículo 18. Si usted está tomando notas y se le pasa algo, con toda confianza le podemos repetir. Amén. Capítulo 9 y el versículo 18 de Génesis. Génesis capítulo 9 y el versículo 18 como primer personaje que tomó malas decisiones. En este estudio, en esta tarde, yo sé que antes de Noé hubo otros que tomaron malas decisiones, como por ejemplo Caín, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver a Noé en esta tarde. Dice el versículo 18, dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra. ¿Y qué dice, hermanos? Plantó, ¿qué? Una viña. Y dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Qué mala decisión acababa de tomar Noé aquí. Dice que labró la tierra, se tomó el tiempo para labrar la tierra y para plantar una viña. Esperó que esa viña diera frutos y dice, después de que la viña dio frutos, bebió, dice, del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Por ahí alguien me dijo que para que una planta de uvas, se necesitan pasar aproximadamente 4 años. ¿Se imagina usted el tiempo que Noé le dedicó a esta planta para que Noé pudiera extraer el fruto y poder entonces hacer vino y embriagarse con el vino? Todavía debió Noé esperar que el vino se fermentara y entonces embriagarse, y dice, y estaba descubierto en medio de su tienda. Una mala decisión. Amén. Mire lo que dice el versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos los rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea, ¿quién? Canaán.
Siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Una mala decisión que en este caso su nieto tomó las consecuencias de la mala decisión de su abuelo y la mala decisión de su padre. Amén. Otro que tomó malas decisiones en Génesis capítulo 25, miren lo que dice ahí, en el versículo 27, capítulo 25, versículo 27, por favor. ¿Hasta ahorita hay alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Algún comentario? Ok, capítulo 25 y el versículo 27, dice así la palabra del Señor. Dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto le fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en ese día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Una mala decisión, amén. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y conocemos la historia, amén. ¿Qué pasó después? Después Jacob tomó, en el capítulo 27, tomó la bendición de su padre Isaac. Después Esaú se dio cuenta. En el capítulo 27 y el versículo 41 en adelante nos empieza a narrar que Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Todo esto se originó, se desencadenó por una mala decisión. Amén. Mire lo que dice en 1 de Samuel capítulo 15, y vamos a ver otro personaje que tomó malas decisiones. 1 de Samuel capítulo 15 y el versículo 10. 1 de Samuel 15, 10. Dice así: vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. He aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Usted y yo sabemos que no era cierto, amén. Versículo 14, Samuel entonces le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y Samuel dijo: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fue la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Sí? Dios había dicho a Saúl que destruyera todo lo que había en Amalec.
todo, absolutamente todo. Dios nunca indicó a Saúl que trajera de lo mejor, supuestamente, del botín para ofrecer sacrificios a Jehová. Dios le dijo a Saúl que destruyera absolutamente todo, pero Saúl tomó una mala decisión. ¿Y cuál fue el resultado de esa mala decisión? Jehová lo desechó. Amén. Y así, por lo largo de la Biblia podemos encontrar personajes que tomaron malas decisiones. El rey David, por ejemplo, tomó malas decisiones. La palabra de Dios enseña que David, mientras eran los tiempos de guerra, se estaba paseando ahí en su palacio, en su terraza de su palacio, y vio una mujer que se estaba bañando y tomó malas decisiones, y la sangre y la muerte, dice la Biblia, que no se apartaron de la casa de David. Malas decisiones fueron tomadas y consecuencias vinieron a la vida de todos estos personajes. Podemos escuchar de David, podemos escuchar de diferentes personajes que tomaron malas decisiones en la Biblia. ¿Sí? Por ejemplo, este discípulo de Cristo, Judas Iscariote, malas decisiones tomaron. Amén. Y las consecuencias vienen a la vida cuando se toman malas decisiones. Si tomamos, hermanos, malas decisiones, no podemos esperar obtener buenos resultados. Amén. Amén. Y también déjeme decirle algo. Hace rato les comenté, les dije que si tomamos decisiones va a afectar a los que nos rodean. Amén. Va a afectar a su familia directamente. Va a afectar, en este caso, por ejemplo, en el caso de Noé, afectó hasta su nieto. Fue maldito su nieto por su abuelo Noé, por una mala decisión, por malas decisiones. Cuando tomamos malas decisiones, la gente alrededor de nosotros también es influida por nuestras malas decisiones. Amén. Entonces, regresando a Efesios, hermanos, nada más quería comentarles algunos personajes que tomaron malas decisiones, algunos ejemplos, pero regresando a Efesios, la palabra de Dios nos exhorta, nos invita a mirar bien cómo andemos. ¿Ok? Se da cuenta, entonces ya tiene un poco más de panorama abierto este versículo. Mirad bien, mirad pues, dice, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. ¿Por qué entonces debemos andar como sabios y no como necios? Porque todos los días estamos tomando decisiones. Alguien dijo que aproximadamente el ser humano toma de entre 1500 y 2000 decisiones diarias. Amén. Bueno, refiriéndonos a una persona que sale a trabajar todos los días, por ejemplo, que tal vez tiene un buen puesto en su trabajo, yo no sé, tal vez puede ser diferente con usted, porque muchos de ustedes ni siquiera su ropa escogen. Amén. Amén. Vienen a la iglesia, bueno, algunos su esposa les escoge la ropa. Amén. Y yo no sé, dijo alguien que nosotros hacemos los chalecos, y si a ustedes les queda, pues amén. Todos los días, hermanos, entonces estamos tomando decisiones. Hay decisiones que influyen directamente a nuestro futuro, decisiones importantes que tenemos que tomar, caminos importantes que debemos seguir.
Pero si andamos entonces como necios, no esperamos entonces tomar decisiones sabias. Amén. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. ¿Cómo entonces tomar buenas decisiones? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Cómo entonces tomar buenas decisiones? Mire lo que dice su Biblia en Proverbios capítulo 18. ¿Cómo entonces tomar buenas decisiones? Proverbios capítulo 18 y el versículo 15, por favor, si son tan amables, hermanos. Proverbios 18, 15 dice, el corazón del entendido adquiere, ¿qué, hermanos? Sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. El corazón del entendido adquiere sabiduría. ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario? El corazón del necio, ¿qué? Pues adquiere necedad. Amén. O no adquiere sabiduría, el corazón del necio. ¿Cuántos de aquí se consideran necios? ¿Cuántos de aquí se consideran sabios? Dice la palabra de Dios, el corazón del entendido. Creo que tenemos, hermanos, que ser muy objetivos y mirar bien con diligencia, dice la palabra de Dios, cómo andemos, no como necios, sino como sabios. Dice el versículo 15, el corazón del entendido adquiere sabiduría. Tal vez usted se cree que es usted sabio, que es usted entendido, pero usted no adquiere sabiduría y no busca la ciencia de la palabra del Señor. Dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Amén. ¿Cómo tomar entonces buenas decisiones? Adquiera en su corazón sabiduría. Mire, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, para complementar este versículo, Santiago capítulo 1 y el versículo 5, Santiago 1, 5. ¿Están ahí, hermanos? Dice, y si alguno llegase a tener falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice? Y le será dada. Para tomar buenas decisiones, primero tenemos que reconocer nuestra poca sabiduría. Para empezar a tomar buenas decisiones, yo creo que por tantos años, ponga usted su edad ahí, tantos años hemos tomado malas decisiones. Yo creo que ya es tiempo que empecemos a tomar buenas decisiones, amén. Y que empecemos a ver cómo andamos, no como necios, sino como sabios. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Yo sí le digo al Señor, Señor, yo estoy bien menso, Señor, por favor, dame sabiduría, por favor, necesito tu guía hoy. Necesito que tú me guíes. Si tú no quieres que vaya por ese camino, Señor, no permitas que yo vaya. Enséñame cómo evitar ese camino, porque yo sé que tal vez hay algún accidente ahí. Señor, ayúdame a ser sabio. Yo estoy bien menso. ¿Cuántos creen que el hermano Paco está menso? Ya van a levantar la mano. Dice, si alguno de vosotros, me da curiosidad, pastor, esta palabra, si alguno.
Yo creo que Santiago sabía, bueno, Dios sabe, amén. Pero yo pienso que Santiago sabía lo soberbios que podemos llegar a ser. Y Santiago sabía lo difícil que es reconocer nuestra falta de sabiduría. Por eso dice, si por ahí uno o dos reconoce que tiene falta de sabiduría, ahí está la clave, ahí está. Pídala a Dios. Amén. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que toma decisiones y después anda cambiando sus decisiones y su palabra no vale, dice que es inconstante en todos sus caminos. Por eso es que necesitamos ser sabios, amén. Por eso es que necesitamos sabiduría. Por eso necesitamos ser sabios, sabiduría, tener sabiduría, obtener sabiduría. Amén. Y ahí está la clave, ¿cómo tener sabiduría? Pídale a Dios. ¿Cómo tomar buenas decisiones? Pídale a Dios buena sabiduría. Número 2 de cómo tomar buenas decisiones. Proverbios capítulo 3 y el versículo 5 y 6. La palabra de Dios dice que hay camino que al hombre le parece en derecho, pero su fin es camino de muerte. Mire lo que dice ahí, Proverbios 3:5. No, perdón, no te apoyes en tu propia prudencia. Perdónenme, hermanos. Proverbios 3, ya ve como si estoy bien menso. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cómo tomar buenas decisiones? Fíese de Jehová, confíe en Dios, amén. De todo su corazón y no se apoye en su propia prudencia, no se apoye en su propia experiencia, no se apoye en lo que usted piensa que es correcto. Mejor confíe en Dios de todo su corazón. No se apoye en su propia prudencia. ¿Cómo tomar buenas decisiones? Confíe en Dios. Número 3, reconozca a Dios en todos sus caminos. Mire lo que dice el versículo 6, ahí mismo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si usted me dice, hermano, yo ya he tomado malas decisiones. Yo ya he tomado malas decisiones. Dice la Biblia que si usted ha tomado malas decisiones, empiece a temer a Dios y a apartarse del mal. Amén. Reconócelo en todos tus caminos. Si usted ha tomado malas decisiones, comience por reconocer a Dios en todos sus caminos y verá cómo Dios endereza todas sus veredas. Amén. Entonces, ¿cómo tomar buenas decisiones? Dijimos, pídala a Dios, obtenga sabiduría, pídala a Dios. Número 2, no se apoye en su propia prudencia. Número 3, reconozca a Dios en todos sus caminos y Él enderezará sus veredas. ¿Cómo tomar buenas decisiones? Número 4, mire lo que dice en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. ¿Cuánto tiempo tengo, pastor? 10 minutos. ¿Cuánto? 6 minutos. Híjole, vamos rápido. Apenas voy en la introducción. Jeremías 29:11 dice así la palabra de Dios. Vamos rapidito. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Número siguiente, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces no seguimos el plan de Dios. Queremos seguir nuestro propio plan.
Amén. Y ahí es cuando todas las cosas nos salen mal. Y ahí vamos con Dios a llorar y decimos, Señor, ¿por qué me salen mal las cosas? Pues porque te apartaste del plan que yo tengo para ti. Sencillo, amén. Qué sencilla es la palabra del Señor, amén. No se apoye en su propia prudencia, pida dirección a Dios, confíe que Dios tiene un plan. Y vamos rápido, vamos a cortar y vamos a ir hasta el último. Mire lo que dice Proverbios capítulo 15 y el versículo 22. Proverbios capítulo 15 y el versículo 22. Proverbios 15, 22 dice así la palabra del Señor. Los pensamientos son frustrados donde no hay ¿qué? Consejo. ¿Cómo tomar buenas decisiones? Tome buenos consejos. Amén. Tome buenos consejos. Pero tal vez usted me dice, hermano, yo he tomado consejos y aún así he fallado. He tomado malas decisiones. Es que déjeme decirle que tal vez el consejo que usted adquirió no era un buen consejo, sino que usted sabía que fulano de tal le va a decir lo que usted quiere escuchar y entonces va a ir con esa persona. Amén. Vaya con alguien que sea espiritual, que le dé un consejo bíblico. Amén. Luego van las hermanas con la comadre y dice, ¿sabe qué, comadre? Ya quiero dejar a mi marido, ya estoy harta, ya le huelen las patas, no baja la tapa del baño, ya estoy bien cansada de mi marido. ¿Qué dice la comadre? Deja a tu marido. Y ahí va la hermana, falta de sabiduría, a dejar al marido. Amén. Malas decisiones por un mal consejo. Pero tome buenos consejos. Tome buenos consejos de gente espiritual, de gente que le puede decir lo que la Biblia dice acerca de su situación. Pero usted no va con el pastor a decirle, pastor, quiero dejar a mi marido porque le apestan las patas. Porque sabe que el pastor le va a decir, hermana, deje que le apesten las patas a usted también para que sea a ver quién le huele más. Tome buenos consejos, amén. Tome buenos consejos. Tomar consejos, hermanos, es importantísimo en la vida de un cristiano. Mire lo que dice el versículo 22 una vez más, los pensamientos. Es decir, se refiere a los planes, a las decisiones. Dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros se afirma. Por cierto, una vez un pastor me dijo, es que la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que en la multitud de los consejeros se afirman los pensamientos, las decisiones. Amén. Tome consejos de gente espiritual. Amén. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 11 y el versículo 14. Proverbios 11, 14. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros, ¿hay qué? Seguridad. Donde no hay decisión sabia, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay dirección, perdón. Es decir, buenas decisiones. Donde no hay decisiones sabias tomadas en sabiduría de Dios. Si usted, hermano, como jefe de familia, como macho alfa de su casa, amén, como líder de su hogar, si usted no está tomando decisiones sabias, déjeme decirle, tarde o temprano su casa va a caer. La Biblia es tan clara y tan sencilla de entender. Dice, donde no hay dirección sabia,
caerá el pueblo. Sencillo. Donde no hay dirección sabia, donde se toman decisiones en la propia opinión, en la propia experiencia, donde se toman decisiones en el propio pensamiento perverso, caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y en la Biblia hay tantos consejos, hermanos, de vida. En la Biblia está cómo educar a sus hijos, consejos de finanzas, consejos matrimoniales. En la Biblia puede usted encontrar consejos de vida. Si usted padece de depresión, de ansiedad, en la Biblia hay consuelo. Si usted padece enfermedad, en la Biblia hay razones para curar, hay consejos para cómo usted puede sanar de su enfermedad. Pero si no tomamos el consejo de la Biblia y tomamos el consejo de la comadre, pues déjeme decirle, va a terminar divorciado o divorciado. Amén. Y por algo tan sencillo como el olor a pies. Amén. Entonces, hermanos, buenas decisiones. ¿Mande? Buenas decisiones llevarán, tarde o temprano, a buen puerto su hogar. Buenas decisiones, tarde o temprano, llevarán a buen puerto su vida. Tarde o temprano, buenas decisiones le llevarán al éxito en su trabajo. Amén. Tengo muchos más versículos que mostrarles, pero ya son las 8 y ya me está viendo feo el pastor. Así que vamos a terminar. No sé si alguien tenga una pregunta o algún comentario, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pastor, ¿algún comentario? Pastor, un consejo que nos pueda dar, pastor. Ahí está un buen consejo. Lean la Biblia, amén. Y pónganse a orar. ¿Cómo necesitamos consejos? ¿Cómo necesitamos dirección? ¿Cómo necesitamos empezar a tomar buenas decisiones? Porque las decisiones influyen personal y también en los que están alrededor. ¿Sí, pastor? Así es. Uh-huh.
Amén. Amén. Ahí está. Qué buen consejo. Sea humilde para pedir un buen consejo. Amén. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Los más teólogos, algo que, hermana Sonia. Amén. Qué bendición. Teóloga, hermana. Amén. ¿Pero ya le gusta o todavía no? O ya más o menos como que se está adaptando. Amén. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? ¿Algo más que quieran nutrir, hermano Ramiro? Está viendo lo de pedir consejos, hermano, pero a veces nosotros debemos de escoger una persona especial a la que le damos un consejo porque no somos monita de oro para caerles bien a todos, ¿verdad? Y hay personas que nos pueden dar un buen consejo, ¿verdad? Así es. Así es. Por eso Dios puso en esta iglesia un pastor, hermano. Amén. Dios por eso puso un pastor que le puede aconsejar. Y yo creo que muchos de nosotros hemos recibido buenos consejos y los hemos, aunque no hemos querido, los hemos tomado y el Señor ha bendecido nuestro camino. Amén. Pero también muchas veces nos hemos topado con que no tomamos consejo o no obedecemos el consejo y ya nos topamos en pared. Amén. Dice la palabra de Dios que hay camino que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Amén. Bueno, sí, vamos a continuar. Entonces vamos a orar. Hermanos, Padre Celestial, gracias te damos. Porque podemos navegar en tu palabra de una manera especial. Gracias porque tú eres bueno. Ayúdanos, mi Dios, a tomar buenas decisiones, Señor. Permite que como cristianos, como hijos tuyos, seamos sabios, que podamos ser entendidos, Señor, y que podamos conocer, Señor, cuál es tu voluntad, que es agradable y perfecta. Mi Dios, guíanos. Seguramente, Señor, nos vamos a equivocar si usted no nos guía. Seguramente vamos a tomar malas decisiones si usted nos está en el timón de nuestra vida y oramos, Señor, que sea usted quien tome el control total de nuestras vidas y que nos permita empezar a tomar buenas decisiones. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo. Amén y amén.